Hola, les saludo. Estamos en una clase más de bromatología. Hoy los contenidos que vamos a desarrollar en esta clase vamos a hablar de la actividad acuosa y también de la estabilidad de los alimentos. También vamos a estar mencionando las principales reacciones físicas, químicas y biológicas que conducen a la alteración de los alimentos, los tipos de reacciones, los componentes involucrados, los efectos producidos, las alteraciones físicas, químicas y las biológicas. Entre ellas se encuentran aquellas causas enzimáticas y también factores microbiológicos o causas microbiológicos que producen la alteración de los alimentos. Los objetivos que pretendemos alcanzar con la clase de hoy son conocer las causas de la disminución de la presión de vapor, explicar las isotermas de absorción de humedad, estudiar los efectos del agua sobre la calidad de los alimentos, conocer la diferencia entre el agua ligada y el agua libre, estudiar los efectos físicos que tienen los diferentes valores de actividad acuosa sobre los alimentos. También pretendemos explicar los efectos microbianos de diversos valores de la actividad acuosa en los alimentos, observar los efectos de la actividad acuosa sobre las enzimas, analizar los efectos químicos de la actividad acuosa o los efectos sobre los componentes químicos de los alimentos, estudiar la toma de muestra de alimentos, definir qué es un alimento perecedero, definir qué es un lote, conocer el concepto de muestra, analizar qué es una contramuestra y también explicar su importancia, explicar las diferentes clases de toma de muestra de alimentos. El objetivo de la siguiente diapositiva es conocer las causas de la disminución de la presión de vapor. La actividad acuosa se define como un cociente entre la presión de vapor del agua pura sobre la presión de vapor del agua contenida en un alimento. Y esa disminución de la presión de vapor que ejerce el agua se debe a la interacción de las moléculas de agua con ciertos componentes de los alimentos, como los polímeros alimenticios, principalmente aquellas proteínas, aquellos carbohidratos que se encuentran presentes en los alimentos. También la disolución de sales, la disolución de azúcares en los alimentos crea una interacción de estos solutos con el agua presente en los alimentos y hace que la presión de vapor del agua sea influenciada por esta interacción y también por ende se influencie los valores de actividad acuosa. La presencia de agua también dentro de los poros capilares del alimento o de los alimentos hace que esa presión de vapor vaya variando y también los valores de actividad acuosa vayan también variando. El objetivo de la siguiente diapositiva es explicar las isotermas de absorción de humedad. Una isoterma de absorción de humedad es este gráfico que ustedes pueden observar en la presente diapositiva, donde se grafica en el eje vertical el contenido acuoso y en el eje horizontal los diversos valores de actividad acuosa. Generalmente, cuando se va extrayendo el, el agua presente en los alimentos, entonces va siguiendo un determinado camino. Y cuando se va produciendo el fenómeno de desorción y el fenómeno de absorción del agua, sigue otro camino que es distinto al que inicialmente se había seguido. Entonces, esta diferencia entre la absorción y la desorción generalmente se explica por ciertos fenómenos, ciertas modificaciones, ciertas alteraciones que ocurren en los alimentos como consecuencia de
la aplicación de ciertas temperaturas para la extracción del agua. El objetivo de la siguiente diapositiva es estudiar los efectos del agua sobre la calidad de los alimentos. El agua puede influir en ciertas etapas, puede influir en el procesamiento, puede influir en el almacenamiento, así como también puede tener una gran influencia durante la distribución de los alimentos, ejerciendo un efecto sobre la calidad de los alimentos. El objetivo de la siguiente diapositiva es conocer la diferencia entre el agua ligada y el agua libre. El agua ligada es aquella agua o aquellas moléculas de agua que están directamente en contacto con los alimentos. Y el agua libre son aquellas capas o varias capas de agua que se forman sobre la superficie de los alimentos. El agua que está en más estrecho contacto con los alimentos es el agua ligada. El agua libre tiene un menor contacto y son las varias capas de agua que se van agregando, que se van formando por o como consecuencia de la adición de agua. Una vez que se va extrayendo el agua, el agua que se va quitando de los alimentos, entonces es el agua libre, y el agua ligada es muy difícilmente se puede extraer de los alimentos. Donde ocurren los fenómenos, las reacciones químicas, las reacciones enzimáticas, entonces es en el agua libre. Muy raras veces ese crecimiento microbiano, esas reacciones de tipo enzimática, entonces tienen lugar en el agua ligada con los alimentos. De esa manera, entonces, tenemos el agua libre y también el agua ligada. El objetivo de la siguiente diapositiva es estudiar los efectos físicos que tienen los diferentes valores de actividad acuosa sobre los alimentos. Entonces, entre los efectos físicos tenemos el apelmazamiento, un aumento de la viscosidad de los alimentos como consecuencia de la sustracción de cierto contenido acuoso que impacta a su vez en los valores de actividad acuosa. Un fenómeno también que se produce en el entorno alimentario conocido como efecto físico es la recristalización de ciertos componentes de los alimentos. La recristalización es un fenómeno opuesto a la disolución, donde aquellos solutos vuelven a su estado sólido como consecuencia de la pérdida de agua y forman determinados cristales que al tacto se sienten arenosos, se sienten porosos y puede tener un impacto importante en los caracteres organolépticos de los alimentos, principalmente al tacto. El objetivo de la siguiente diapositiva es explicar los efectos microbianos de la actividad acuosa en alimentos. Tenemos diversos tipos de microorganismos en los alimentos. Tenemos bacterias, tenemos ciertos hongos que pueden crecer en un entorno alimentario, pero estos microorganismos generalmente se desarrollan a valores altos de actividad acuosa, valores de 0,8, valores de 0,9 unidades de actividad acuosa. Existen ciertos valores de actividad acuosa donde estos gérmenes ya no se desarrollan o se desarrollan con mucha dificultad. Por lo tanto, variar los valores de actividad acuosa por medio de la sustracción del agua contenida en un alimento puede inhibir el desarrollo de microorganismos y por lo tanto permitir la conservación de los alimentos por un tiempo más prolongado. El objetivo de la siguiente diapositiva es observar
los efectos de la actividad acuosa sobre las enzimas. Como se puede ver en el siguiente gráfico, tenemos diversas enzimas que pueden ejercer su acción en un entorno alimentario. Generalmente, ciertas enzimas tienen la capacidad de aumentar la velocidad de reacción en un entorno alimentario a medida que los valores de actividad acuosa también aumentan. De esa manera, la velocidad de reacciones enzimáticas aumentan a medida que estos valores aumentan y son directamente proporcionales al aumento de esta actividad acuosa. Sin embargo, otras enzimas, como la oxidación de los lípidos, pueden ir variando con diferentes valores de actividad acuosa. Pero los microorganismos, como los hongos, las levaduras y las bacterias, se desarrollan a partir de valores de actividad acuosa de 0,6 unidades. Esto quiere decir que por debajo de 0,6 unidades de valores de actividad acuosa no existe desarrollo microbiano o los gérmenes se desarrollan con mucha dificultad. Cuando los valores de actividad acuosa tienden a 1, el crecimiento de los microorganismos tiende a ser óptimo. El objetivo de la siguiente diapositiva es analizar los efectos químicos de la actividad acuosa. Entre las reacciones que se pueden dar en un entorno alimentario, los valores de actividad acuosa van influyendo en la interacción de ciertas sustancias, de ciertos componentes químicos de los alimentos, de tal manera a que pueden acelerar o pueden ralentizar la velocidad de las reacciones químicas, y variando estos valores se pueden entonces preservar los alimentos y evitar los efectos químicos o los efectos de las reacciones químicas que conllevan a la alteración de los alimentos. La toma de muestra de los alimentos es sumamente importante y consiste en la toma de una pequeña fracción de un alimento para su posterior análisis. Dentro de esta toma de muestras se deben tomar todos los recaudos necesarios para evitar contaminaciones. Definir qué es un alimento perecedero es un objetivo de la siguiente diapositiva. Un alimento perecedero es aquel alimento de mayor riesgo en salud pública que, en razón de sus características, de su composición, especialmente su contenido de nutrientes, actividad acuosa, pH, favorecen el crecimiento de microorganismos y por consiguiente cualquier deficiencia en su proceso de manipulación, conservación, transporte, distribución y comercialización puede ocasionar un trastorno a la salud del consumidor. Entonces eso es un alimento perecedero. Es aquel alimento básicamente que permite el desarrollo de microorganismos potencialmente peligrosos para el consumidor. El objetivo de la siguiente diapositiva es definir qué es un alimento perecedero, como ya dijimos anteriormente. De esta manera, el objetivo de la siguiente diapositiva es definir qué es un lote. Es un número de características, es un número que identifica a un determinado grupo de alimentos que fueron fabricados bajo condiciones similares o presumiblemente uniformes, que se identifican por tener el mismo código o clave de producción. El objetivo de la siguiente diapositiva es conocer el concepto de muestra.
La muestra es una fracción de un material sobre la que se estudian ciertas características que posteriormente se van generalizando.